problema que tenemos hoy nosotros en día es la identidad. Como que hemos perdido la identidad. La pregunta que nos hacemos constantemente es, bueno, ¿cuál es la identidad hoy, en el siglo XXI, del ser humano? De una persona, de usted, de mí. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué propósito tenemos en la vida? ¿Vivimos de acuerdo con esa identidad? ¿O somos como lo que pasa en las redes sociales? Tomamos identidades prestadas. Por ejemplo, hacemos citas por el internet, ponemos un nombre falso y una foto que no corresponde a nosotros. Y eso se ha vuelto muy común y muy popular. Y por eso el gran fracaso cuando se produce una cita y la gente se conoce, descubre que no es lo que parecía. Ahora, en cuanto a nuestra identidad cristiana, y Mónica tocaba eso, en la situación que ella presenta, bueno, ¿dónde está nuestra identidad cristiana? Nuestra identidad como padres. ¿Estamos defendiendo a nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra identidad? Pareciera que hoy la identidad ha desaparecido. En todo sentido. Cuando alguien se presenta, por ejemplo, en la política, yo soy conservador, ya nadie sabe qué significa eso. No, yo soy liberal, ya nadie significa qué significa ser liberal. Se ha perdido la identidad. Ahora, si el mundo pierde la identidad, es consecuencia de algo normal y natural, el pecado. Pero si nosotros hemos conocido a Cristo y hemos sido hechos personas nuevas, entonces, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad? La identidad es lo que me permite afirmar lo que yo soy. Hay un libro de un psicólogo que fue muy conocido a mitad del siglo XX, todo el siglo XX prácticamente, Carl Rogers. Y uno de sus mejores libros se llama El proceso de llegar a ser una persona. En otras palabras, el proceso de llegar a tener una identidad y vivirla. Y él afirma en su libro algunas cositas muy interesantes que tienen que ver con la visión que nosotros tenemos. Es lo que me permite afirmar lo que yo soy, la manera en que soy conocido y reconocido. Hay una gran diferencia, dice Carl Rogers, entre ser conocido y ser reconocido. Por ejemplo, nos conocemos todos, ¿o no? Pero ¿nos reconocemos todos? Para reconocernos tenemos que conocer la identidad del otro. Eso nos va a permitir reconocerlo. Saber que cualquier cosa, cualquier comentario que diga, no hay duda, es él. No hay duda, es ella. No podía actuar de otra manera. Hay una identidad. Una identidad. Para esto necesitamos saber cuál es el propósito de nuestra vida y vivir fielmente a él. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué cree usted que está aquí en el mundo? Algunos decían, parte importante de la identidad es reconocer cuál es mi vocación y llevar a cabo esa vocación. Y eso es lo que me permite a mí satisfacción personal y reconocimiento. ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué creo que he sido llamado? Ya hay una crisis realmente respecto de eso. Quiero leerle algo de Carl Rogers, bien interesante. Él fue invitado a dar conferencias en muchas universidades en su tiempo, porque él hizo algunas afirmaciones bien conflictivas en cuanto a la profesión. Él dijo, yo he dejado de lado todo lo intelectual,
he dejado de lado todas las metodologías, todos los conceptos aprendidos y he profundizado en la relación con las personas para conocerme yo mismo y permitir que otros se conozcan. Por eso la terapia de él se llamó la terapia centrada en el cliente. Y voy a leer alguna definición de él que es importante. Está comenzando su conferencia y dice: podría iniciar esta serie de enseñanzas significativas con un enunciado negativo. En mi relación con las personas, y lo subraya, en mi relación con las personas he aprendido que en definitiva no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Mostrarme tranquilo y satisfecho cuando en realidad estoy enojado y descontento. Aparentar que conozco las respuestas cuando en verdad las ignoro. Ser cariñosos mientras me siento hostil. Manifestarme aplomado cuando en realidad siento temor e inseguridad. He descubierto que esto es cierto aún en los niveles más simples. No me ayuda a aparentar bienestar cuando no lo tengo. No es fácil para un hombre como él en una conferencia con universitarios que están estudiando psicología y psiquiatría decirles: mire, esto soy yo. Dejo de lado a Carl Rogers, la fama que tiene, los libros que ha escrito, esto soy yo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿estaríamos dispuestos a ese tipo de identidad? ¿Esto soy yo? ¿Esto soy yo? ¿O vivimos cuidándonos totalmente a nosotros mismos? Y él cuando dice, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a la gente a que se pueda descubrir a sí misma? Él no es cristiano, pero dice algo totalmente cristiano. Dice lo siguiente: formularé una idea general de cómo creo yo que se puede conseguir llegar a ser persona y llegar a tener una identidad. Dice él: si puedo crear un cierto tipo de relación con mi cliente, la persona descubrirá en sí mismo su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirán el cambio y el desarrollo individual. Él le está diciendo algo cristiano. Es necesario establecer una relación y a través de esa relación descubrir un modelo. Y eso es lo que ha pasado en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dio identidad? ¿Qué es lo que nos dio un modelo? ¿Qué es lo que nos dio un propósito en la vida? Una relación. ¿Una relación con quién? Con Cristo. Es en la relación con Cristo donde descubrimos cuál es nuestra identidad y cómo tenemos que vivirla. Pero ahí viene el problema. Lo que él nos decía. No puedo aparentar. No puedo decir lo que no sé. No puedo afirmar aquello en lo que no creo. Tengo que estar dispuesto a ser yo mismo. Porque esa relación que me dio identidad también me está dando un modelo. Y eso es lo que Cristo dijo. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan una vida abundante. En otras palabras, una vida con propósito. Ahora, nosotros hemos descubierto cuál es el propósito. Pero estamos dispuestos a vivir nuestra identidad, de acuerdo al propósito que conocemos y sabemos. Estamos dispuestos a compartir aquello que ha cambiado nuestra vida y que la sigue cambiando todavía y la seguirá cambiando a futuro porque no somos perfectos. Y compartirla tal como es. Hoy en día, el mundo tiene un problema de identidad.
Pregúntele usted a un joven, ¿y usted qué es? ¿Qué espera de la vida? ¿Qué quiere ser? Y va a escuchar una serie de cosas. Y lo peor, muchas veces cuando le preguntamos a nuestros hijos, ¿usted qué quiere ser en la vida? ¿Qué es lo que espera en la vida? ¿Qué querríamos escuchar nosotros para ver si nuestra identidad tuvo éxito? Papá, en cierto sentido quisiera ser como usted. Eso no se escucha hoy. Mamá, quiero ser como usted. Una mamá, una esposa, una familia, quiero ser eso. No. Entonces, ¿por qué se ha producido eso? Porque nosotros no hemos vivido fielmente nuestra identidad. Y a veces deseamos que nuestros hijos no vivan como nosotros hemos vivido. Esta es la crisis en que estamos hoy. Es la crisis en que estamos hoy. Por ejemplo, en cierto sentido lo que Mónica nos decía. ¿Cuál es el grito de estas personas? Mire, yo no sé qué identidad tengo, pero lo que vivo me hace feliz. Acépteme como soy. Así pasa con los transgéneros y con todas estas personas. Acépteme como yo soy. Pero a la vez también, en lo que Mónica nos decía, acercarnos a ellos, abrazarlos, estamos mostrándole el camino, como dice Rogers, para que haya un cambio, porque el cambio viene a través de una relación. Así como no tuvo a tiempo la identidad para que hoy tuviera que ser lo que debía ser, ahora el contacto cristiano, el ofrecer una relación, es el desafío a reconocer una identidad que él también ha perdido. Pero ¿estaremos dispuestos nosotros a vivir nuestra identidad de esa manera? No es una opción. El modelo es el propio Señor Jesús. Vamos a Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 19. 4, 18 al 19. Ahí tenemos un buen ejemplo para que pensemos un poco. Lucas 4, 18 al 19. Dice así. Es la primera visita que Jesús hace, comenzando su ministerio, a una sinagoga. Y es interesante que algunos que fueron a Israel conmigo la última vez, estábamos allí en la casa donde Jesús vivió todo su tiempo mientras estuvo en Galilea, y más allá, como a unos 50, 60 metros, los restos de una sinagoga. Y se dice que esa fue la sinagoga, la primera sinagoga que Jesús visitó, donde se dio a conocer. ¿Cómo le conocían hasta ese tiempo? Como el hijo de José, el carpintero. Le conocían que tenían hermanos. Le conocían que trabajaba con su padre. También de pronto pescaba ahí cerca del mar de Galilea. Era un hombre, un vecino del barrio. Eso era él. Y de pronto un día de buenas a primeras, él va a la sinagoga, porque ya tenía la edad para estar en la sinagoga y tenía la edad también para que los varones pudieran tomar las escrituras y leerlas. Y se le da a él la oportunidad, bueno, venga, lea. ¿Y qué hace Jesús? Miren lo que lee. Dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, es decir, le pasaron el libro quizás con el separador marcando donde tenía que leer. ¿Y qué hizo él? Leyó lo que él tenía que leer. ¿Y qué leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí. Escándalo. Pero si este es nuestro vecino.
Nuestro vecino es el que le hemos mandado a hacer algunas mesitas y algunos bancos de madera porque trabajaba con su papá y ahora se nos para adelante y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién había ungido a Jesús allí? Era un vecino común y corriente. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que sí hizo un silencio ahí en la sinagoga. Y todos como condoritos pidiendo una explicación. ¿Qué es esto? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No se fue. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, mire, lo que acabo de leer de Isaías, es uno de los grandes profetas judíos, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Identidad. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esa identidad? Él estaba diciendo, yo soy, sé quién soy, el Señor me ha ungido, estoy aquí para hacer esto y esta profecía que había sobre mí se ha cumplido delante de ustedes hoy. Esa es la identidad. Exactamente lo que estaba recomendando Carl Rogers. No voy a decir lo contrario de lo que siento y lo que soy. No voy a aparentar lo que no soy. Lo diré. Ahora, ¿qué consecuencias trae la identidad? ¿Hay consecuencias o no? Claro que hay consecuencias. Veamos cuáles fueron. Ahí mismo, versículos 28 y 30. Jesús les habló muchas cosas más. Les dijo, sé que ningún profeta es aceptable en su tierra. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Dios hizo cosas que no ha hecho en el pueblo judío. En el Antiguo Testamento, los leprosos no fueron sanados, excepto alguien que no era judío, Naamán, el sirio. Y los que estaban sentados en la sinagoga estaban así, ya, que no aguantaban más, escuchándolo. ¿Y cómo reaccionan al final? 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Observen eso. Lo cogieron entre todos, vamos arriba. Esto hay que acabarlo. Ahora, cuando la Biblia dice, él simplemente estando arriba, antes de llegar, pasó en medio de ellos y se fue. En el original, ¿qué está diciendo? Era tal la autoridad que había en él, que le bastó simplemente hacer esto. Y nadie lo tocó. La identidad produce rechazo. Pero al final, ¿qué produce también? Respeto. Respeto. Ahora, nosotros somos cristianos, tenemos a Cristo, tenemos autoridad. Podemos declarar la palabra de Dios sabiendo que es cierta. Podemos orar por los enfermos y Dios respalda en la mayoría de los casos. Tenemos la autoridad, tenemos un propósito, pero ¿cuál es el problema que nos impide vivir nuestra identidad? Lo que dice Rogers.
Y él dice, uno de los grandes problemas emocionales es cuando la identidad no se manifiesta en nosotros tal como es. Cuando no decimos lo que pensamos, cuando no expresamos lo que sentimos y cuando aparentamos lo que los otros quieren. Si nosotros tenemos una identidad gracias a una relación con Cristo, esa relación nos dio una identidad. Nos dio una identidad. Y esa identidad está claramente expresada en Juan 1, 12 y 13. Somos hijos de Dios, dice allí. Somos hijos de Dios. Y no hemos sido engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Dios está en nosotros en Cristo. Eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Tengo que vivir mi identidad y tengo que vivir mi propósito. Ahora, el propósito, tenemos el privilegio de aceptarlo o no aceptarlo. Pero la identidad está ahí. A veces a los cristianos nos pasa lo mismo que a un homosexual. El homosexual quiere vivir un sexo que no tiene, una identidad que no tiene. Y lucha para vivirla. A veces los cristianos estamos en severas luchas por el mismo problema. Queremos vivir no de acuerdo a la identidad que tenemos, sino a otra que no nos corresponde, pero que quisiéramos tener. ¿Cuál es esa identidad que quisiéramos tener? Ser monedita de oro para caerle bien a todos. Y lo expresamos. En Chile se expresa de otra manera, pero también se expresa. Aquí también lo expresamos. Deje así. Deje así. ¿Eso qué significa? No diga lo que está bramando por decir. No dé el portazo que quiere dar. Salga despacito y despídase caballerosamente hasta una pronta oportunidad. Y ahí están los problemas emocionales. Ahí están los problemas emocionales. ¿Sabe por qué? Y cuando somos cristianos es peor. Porque nuestra conciencia moral tocada por el Espíritu Santo nos dice una y otra vez, sin vergüenza, mentiroso, ¿por qué no dijiste lo que tenías que decir? Ahí está el problema. Y nosotros somos los responsables de desarrollar la identidad de nuestros hijos. No la va a desarrollar el colegio, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué ha pasado con la identidad de nuestros hijos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces usted no ha dicho de su hijo en privado, no se lo dice de frente? Desconozco a este muchacho. Cuando a veces nosotros nos portábamos mal, me acuerdo lo que nos decía mi mamá. ¿Y estos son los hijos que yo parí? Ella era durita, ¿no? Mi mamá, durita. Estos son, no mamá, no, perdone. No, yo no pasé 9 meses para esto. Identidad. Y su identidad la vivió porque nos decía, yo soy enfermera universitaria y dejé de trabajar para cuidarlos a ustedes, así que me responden. Y mi papá decía, amén, porque él también decía igual. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos respecto a la identidad? ¿Qué estamos haciendo? Hemos dejado que la sociedad les dé la identidad. Por eso que si usted observa lo que ha pasado de 1950 hasta acá, las nuevas generaciones no han copiado a las anteriores. Al contrario, las abandonaron. Cambiaron totalmente sus conceptos. Mire usted las personas que nos gobiernan. Y no solo aquí, en todas partes. Mire la edad que ellos tienen.
¿En qué tipo de familia crecieron? No crecieron en familias de esta época, del siglo XXI. Crecieron en familias muy anteriores. La gran sorpresa que vemos en Perú, piensa esto, un país que el presidente Puchinquis lo elevó económicamente. Priscila, en Navidad con la familia estuvieron en Lima y volvieron admirados. Un país que se levantó al 4,5% crecimiento. Un presidente extraordinario. Pero ¿cuál era su verdadera identidad? Renunció. Proceso de corrupción. Y lo difícil de entender, un hombre millonario. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay? ¿Qué sucedió? Y como consecuencia ahora se estanca el bienestar y crecimiento de un país. Porque viene ahora una lucha por el poder que quedó allí medio vacío. Por eso, esta semana es crítica, hermanos, para pensar cómo estamos. Ahora, es increíble que en el caso de Jesús no lo reconocían los que le rodeaban. Pero mire quién lo reconocía. Lucas 4:34. Es una paradoja, ¿no? Versículos 33 y 34. Vamos a leerlo en voz alta. Es bien interesante este versículo. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer. Estaba en la sinagoga un hombre, a ver, leamos todos. En la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quiénes reconocían al Señor? Los demonios. Por todos lados, tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y en otra sinagoga donde estuvo Jesús y que también tuvo problemas, le estaban diciendo a Jesús, porque había liberado a un endemoniado, en el nombre del príncipe de los demonios, Belcebú, tú echas los demonios, le dijeron a Jesús. Y resulta que el que fue liberado, antes de ser liberado, el demonio que tenía, gritaba el demonio, este es el Hijo de Dios. Imagínense, los religiosos, ¿qué decían de Jesús? En el nombre del príncipe de los demonios, echa demonios. Y los demonios, no, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso que los demonios reconozcan a Jesús? ¿Dónde está el respaldo a nuestra autoridad? ¿Quién es el que está en nosotros? ¿No dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? Entonces, ¿por qué temor a vivir la identidad? ¿Cómo lo conocen en su trabajo? ¿Por buena persona o por cristiano? Piénselo, a lo mejor, no, es una excelente persona. Siempre se cuenta con él. ¿Pero cómo lo conocen? ¿O por un cristiano que es capaz de decir sí, no, verdadero, falso, malo, bueno? ¿Cómo lo conoce? Identidad. Identidad. Y el versículo 37, ahí mismo dice, y su fama
se difundía por todos los lugares de los contornos. Es decir, mientras más rechazo a la identidad, más éxito y más fama tenía Jesús. Hay una cosa, por ejemplo, que yo me acuerdo, una experiencia que tuve tiempo atrás, antes de cuando estaba en la cruzada estudiantil. Este hotel del centro, Menéndez se llama, ¿se acuerdan? El Aristi. Aristi, bueno. Ahí se hacían las cosas de lujo, me acuerdo ahí por los años 80. Bueno, se hizo una conferencia para dar a conocer el comienzo del partido de la cruzada estudiantil, el famoso C4. Entonces, el director de la cruzada organizó algo muy grande y nos pidió a 3 que elaboráramos nuestro concepto sobre cómo debía ser el partido, el C4. Y eran 2 amigos míos también. Se puede hablar de eso porque eso ya pasó, el doctor Chamorro ya dejó este mundo, el Señor se lo llevó, se puede hablar de esto. Además que el partido C4 ya, ahora que Jimmy Chamorro tampoco fue elegido, se acabó. Porque ni el umbral sacó, ya se puede hablar de eso. Entonces conversamos con mis 2 amigos, que éramos también ejecutivos de la cruzada. Bueno, ¿y qué vamos a decir? Bueno, yo les dije lo que cada uno de nosotros piensa. Lo que cada uno de nosotros piensa. Y claro, a veces hay que hacerle la barba al jefe y no decir algo que no le guste. Bueno, yo les dije, miren, si quieren me dejan al final, hablen ustedes. Y ya. Buenas ideas, no que era lo mejor del mundo, el C4. Qué bueno que se hizo el partido y no hay duda que el que tiene que elegir es el doctor Chamorro para los que van a participar en ese C4. Los 2 primeros los aplaudieron. Claro. Entonces cuando me tocó a mí, yo hablé sobre las bondades de lo que eso significaba. Pero dije, hermanos, doctor Chamorro, somos amigos, le puedo decir. Si los coordinadores, entre ellos, su hijo, van a ser los candidatos, esto va al fracaso. Porque si alguien quiere ser candidato, renuncie a ser coordinador y no mezclemos las cosas. Creo que es mucho mejor. Tenemos aquí, en esa época le teníamos otro nombre a los laicos. ¿Te acuerdas cómo le decíamos? No usábamos la palabra laico. Bueno, era una palabra que distinguía a alguien que no era coordinador, pero hacía... No, era una persona que hacía funciones de coordinador, pero no estaba a tiempo completo. Paulinos, así le llamaban, los paulinos. Yo creo que los paulinos, y aquí tenemos buenos profesionales, gente muy preparada, cristiana, ellos deben ser los candidatos y nosotros apoyarlos desde atrás. Se hizo un silencio. ¿Y saben qué dijo el doctor Chamorro? Se paró, me miró y me dijo, Rogelio es Rogelio. O sea, no esperaba que dijera algo distinto. Y me dijo, estoy de acuerdo con él, aunque después cambió de idea. Bueno. Pero una cosa era clara allí, y por eso que tuve que renunciar después por frente a varias cosas. Mi amigo me reconoció porque nos conocíamos desde México, desde el año 69. Él dijo, Rogelio es Rogelio, no puedo esperar que diga otra cosa que esa. Él dice lo que piensa. Por lo tanto, la identidad debe mantenerse.
Posiblemente al principio puede haber gente que lo quiera llevar a lo alto del monte y lanzarlo. Seguro. Usted no entra más en esta casa y no lo invitan más y se acabaron las fiestas ahí. Pero va a llegar un momento en que usted, con los enemigos al lado, usted simplemente va a decir, permiso. Cuidado que alguien viene conmigo y es muy fuerte. El que está conmigo es más fuerte que ustedes. Eso necesitamos recuperar hoy. Ahora, nuestra identidad la sabemos. Pablo, que cambió su identidad, reconoció por fin su identidad, el apóstol Pablo. Cuando es botado del caballo por ese rayo, por esa luz, y Pablo inmediatamente no dice a su gente, levántenme, vuélvanme a subir al caballo, veamos qué pasó. No, lo único que atina a decir es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Fue lo único que dijo. Se dio cuenta que había algo y estableció una relación. Y esa relación le dio una nueva identidad. Nosotros hemos establecido una relación con el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto pasó en la vida de David. Esto mismo pasó en la vida de David. En 1 Samuel 18, 17 al 18, 1 Samuel 18, 17 al 18. ¿Ya lo encontró? Es bien interesante lo que dice ahí, 1 Samuel 18, 17 al 18. Miren su Biblia, por favor. Y se lo encontró y me acompaña en la lectura, mejor. 18, 17 al 18. Entonces, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Él ya había matado a Goliat. Ya había matado a Goliat. Había sido reconocido por el pueblo. El pueblo cantaba a David mucho más que a Saúl. Le reconocían que Dios estaba con él. Dios le había dado una tremenda muestra que cuando lo ungieron como rey en la casa y que los padres no le pararon bola, no lo querían presentar al profeta, Dios estuvo con él ahí. Y lo ungió Samuel en el nombre de Dios en ese momento cuando era pastor de ovejas. Y dice allí que el Espíritu de Jehová no se apartó de sobre él. Y luego vino y triunfa sobre Goliat. Ahora tiene que cobrar el premio. ¿Qué premio había ofrecido Saúl? El que gane a Goliat se casa con mi hija, lo vuelvo mi yerno y su familia no paga más impuestos. Bueno, el hombre ya está con su identidad nueva. Y Dios respaldó esa identidad entregándole la vida de Goliat. Y ahora, cuando va a cobrar el premio,
¿Cómo es posible lo que dice? ¿Quién soy yo? No, esto es demasiado para mí. ¿Quién soy yo? Yo casándome con la hija tuya, Saúl. Ahora piensa quién es mi familia, mira con quiénes te vas a emparentar, Saúl. Somos una familia pobre. ¿Qué pasó entonces con la identidad de David? El que está hablando allí no es el mismo que a Goliat le dijo, Dios me ha entregado tu cabeza hoy, y con la espada que tú me quieres matar a mí, yo te voy a liquidar a ti. ¿Qué pasa? Aquí lo vemos totalmente perdido de su identidad, preguntándose quién soy yo. Él tenía que decir, soy el ungido de Jehová, rey de Israel. Ay, ¿quién soy yo? Ay, ¿y quién es mi familia? ¿Cómo te vas a emparentar con una familia como esta? Aquí aparece el problema para vivir la identidad. ¿Dónde está el problema? David había sido un hijo rechazado. Prácticamente no había tenido padre. Algunos teólogos de la Biblia dicen que posiblemente era un hijo, y en esa época judía era muy complicado, un hijo que la mamá lo tuvo con alguien que quizás murió o se fue. Y el padre que tenía los otros hijos la tomó a ella, y también David quedó incluido en la familia como el menor. ¿Cómo afecta la identidad cuando no hemos tenido un papá? ¿Cómo afecta la identidad cuando no hemos tenido un papá? Y es lo mismo cuando hemos tenido un papá y no ha funcionado como papá. Es lo mismo. Inseguridad. Un pobre concepto de sí mismo. Algunos reaccionan hacia la otra banda y se vuelven delincuentes y violentos como una manera de desquitarse de la vida. David había sido rechazado. Acuérdense que cuando Samuel le dijo, mira, voy aquí a ungir a uno de tus hijos como rey de Israel. Y le presentaron lo mejor de la familia. 5 muchachos fuertes, bien presentados. Y Samuel se impresionó. A veces los seres humanos no reconocemos las apariencias. No vemos en profundidad. Por eso que los lentes que nos dan profundidad es lo que dice la Biblia. Y Dios le dijo a Samuel, no te apresures, no unjas a nadie porque no es ninguno de estos. Pregúntale si tiene otro hijo. Y con vergüenza el padre trajo a David. Y Samuel no estaba convencido. Dios le dijo, úngelo. Y lo ungió. Y el Espíritu de Jehová estuvo sobre él. Siguió cuidando ovejas, siguió matando animales feroces y después fue y sin armadura y sin nada mató a Goliat. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué le sucedió a David? En el momento de vivir su nueva vida, comenzar a vivir la nueva vida y expresarla abiertamente, se acordó del pasado. ¿Sabe que a algunos de nosotros nos pasa eso también? La identidad nueva dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la identidad antigua, cuando no la teníamos bien clara todavía, he tenido muchos fracasos en mi vida. ¿Será que voy a tener otro ahora? Todas las veces que hablé me hicieron callar. O las veces que hablé no me creyeron, no me pararon bolas, me miraron en menos. Tuve fracaso, me costó a veces con los estudios. Y la nueva identidad que quiere expresarse vive en el pasado.
Ya viví suficiente rechazo, no quiero más rechazo. Si yo comparto de Cristo o hablo de Cristo, me van a decir que no, y pierdo amigos, y pierdo familiares, y pierdo relaciones. Ocultemos la identidad, ahí está. Y Dios lo disciplinó a David. Porque Saúl, como buen judío, le dijo, lo sentimos mucho, pero la mayor es la que tiene que casarse primero. Estoy seguro que yo ofrecí a Mical y Mical te gustó, porque eso fue lo que Saúl ofreció. Pero tenés que casarte con Merab. Y le fue re mal con Merab. Después tuvo a la hija, a Mical, y también le fue mal con Mical. Cuando David adoraba a Dios y saltaba y brincaba con el pueblo, su esposa le dijo, este es el rey de Israel. ¿Dónde está la identidad del rey de Israel? Se burló de él. Y David dijo, no, yo alabo al rey. Ya estaba aprendiendo a vivir la identidad. Hermanos, yo le voy a pedir en esta mañana que piense en su vida. Yo voy a pensar en la mía. Dios nos ha dado en Cristo una nueva identidad, pero esa nueva identidad, a lo mejor ya quién sabe qué edad tiene y no la ha podido vivir. Pero esa nueva identidad implica un rompimiento con el pasado. No podemos seguir viviendo como lo que no somos, diciendo lo que no queremos decir, dándole gusto al diablo y a la gente. No podemos. A veces aceptamos ofensas que no tenemos por qué aceptar. La única ofensa que tenemos que aceptar es cuando es por causa del Evangelio. Es la única. Ahora, ¿es fácil romper con el pasado? Mientras más tiempo hayamos exhibido una imagen que no corresponde realmente a lo que somos, es más difícil romper con el pasado. ¿Qué dijo Pablo? Él tenía una identidad del pasado que se tuvo que sacudir de ella. Y cuando lo criticaron a él, no es cierto que tú eres lo que nos estás diciendo y predicando. Te conocemos que fuiste un perseguidor de la iglesia. Un querido amigo mío, discutiendo sobre ese tema, un día me dijo que ese era Timochenko. Yo dije, una nueva teología. Es una nueva teología, vamos a estudiarla. A ver, de pronto es cierto. Él dijo, yo sí era eso, pero ahora no. Y agregó un consejo que es válido para nosotros. No traigáis a memoria las cosas antiguas. Las cosas antiguas fueron clavadas en la cruz. Y usted tiene el derecho, la libertad de vivir una nueva identidad. Mire el otro ejemplo que tenemos. Cuando este famoso científico Hawkins, ya en la juventud, recién casado, ya estaba enfermo. Y es interesante que la esposa de él fue la novia durante la universidad. Lo conoció bien, cuando podía bailar con él y todo. Pero cuando ya comenzó con su problema, igual estaba ahí. ¿Cuál era la identidad de Hawkins? Un hombre de ciencia con un coeficiente intelectual altísimo. Esa es su identidad. Un hombre para la física, un hombre para descubrir los misterios del universo. Pero limitado, hemipléjico. Ahora, ¿con cuál identidad él se quedó?
¿con cuál identidad vivió hasta los últimos días de su vida? El hombre de ciencia, el físico. No podía hablar, hay un sistema electrónico que tenía para musitar palabras. No perdió su identidad. No la perdió. ¿Y saben dónde lo enterraron a Hawkins? Le dieron un privilegio que solo los reyes tienen. Lo enterraron en Westminster, Inglaterra, al lado de Einstein y al lado de Pasteur. Identidad hasta en la tumba. Hasta en la tumba. Al lado de Albert Einstein, la tumba de Albert Einstein. Acá la de Pasteur y aquí la de Hawkins. Y eso dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, mi identidad. Y el morir no es pérdida, es ganancia. Y Hawkins puede decir eso. Ahí quedó. El solo hecho que esté allí ya dice quién fue él. ¿Quién fue él? ¿Podrán decir lo mismo de nosotros cuando estemos en la funeraria? O de pronto calladito, calladito. ¡Qué bueno que se murió! Fregaba mucho. Ahora vamos a hacer lo que queramos. Nos vamos a deshacer de todas esas cosas viejas que guardaba en la casa. No. Que también nos entierren en un lugar como Westminster. ¿Y cuál es nuestro Westminster? ¿Saben? Nuestro Westminster es el corazón de la gente que nos haya conocido. Que ahí quede nuestra identidad. Esta semana vivamos nuestra identidad. Vivamos nuestra identidad esta semana. Esta semana, sobre todo, nuestra identidad no está ni en San Andrés, ni en Punta Cana. Bueno, son palabras mayores, no hay mucha plata. Bueno, digamos Piendamó, etcétera. Silvia, etcétera. Bueno, ya. No, nuestra identidad está para estar aquí, al lado del Señor. Ahí está, donde debemos estar. Los invito a que nos pongamos de pie para orar. Dígale al que tiene al lado, vive tu identidad. Dígale también, me gusta como eres tú. Pero ahora más fuerte dígale, pero me gusta que seas tú. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Porque en este mundo, Señor, tan problemático, con tantas dificultades, con tanta gente tratando de descubrir quiénes son, por qué están aquí y a dónde van, nosotros lo sabemos. Nuestra identidad está como consecuencia de una relación contigo, porque tú nos hiciste hijos de Dios, nueva creación, y nos diste, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, el poder cambiar nuestro pasado, poder fijar un límite entre el ayer y el hoy, y vivir la nueva vida que tú nos diste. Que comprendamos, Señor, la verdad cuando decimos que todo lo podemos en ti que nos fortalece. Es más que una frase, es una declaración de guerra. Señor, especialmente los que somos padres. Y aunque nuestros hijos, Señor, ya hayan crecido, y aunque nos hayan dado nietos, todavía están bajo, Señor, nuestra palabra, no nuestras órdenes, pero sí nuestra observación y nuestro consejo. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y que estemos dispuestos, Padre,
y que esta relación que tenemos contigo la podamos expresar como corresponde, en todo sentido. Que pase, Señor, como pasó con la iglesia primitiva. Ellos no tenían necesidad de hablar del amor ni predicar del amor, porque la gente los miraba y simplemente decía: mirad cómo se aman. Ahí estaba la identidad, en la práctica. Danos compasión, Señor, por un mundo agónico, perdido. Danos compasión por esta juventud, Señor, que va a ser la próxima generación que dirija los destinos del mundo. Que hagamos lo que corresponde, Padre. No podemos quedarnos como observadores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y te damos gracias porque, a pesar de todas las cosas, tú nos ves como santos. Así dice tu palabra. Nos ves como santos porque tú nos has apartado para ti. Y no permitirás, Señor, que nos alejemos de tus manos. Gracias en esta mañana, Señor, y que esta palabra se haga vida en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.